A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un día como hoy, en Checoslovaquia, nació un niño que por suerte pertenecía a una familia en la que la música había sido una forma de ser, de sentir y de vivir. A los 5 años mostró su precoz talento. Sin educación formal, interpretaba el violín y el piano, y lo que más amaba era improvisar sobre sus propias composiciones. Se llamó Bedřich Smetana y fue entre los compositores checos el de más alto renombre, porque el pentagrama se adornó con el lirismo emotivo de su tierra. Destacado alumno de Liszt, a quien le debe buena parte del desarrollo de sus potencias musicales, sufrió, como otro grande, el peor castigo para su talento, la sordera. No fue fácil la vida de Smetana, que terminó sus días en un asilo para enfermos mentales. Sus últimas palabras, en un prodigioso momento de lucidez, fueron: «Mi música no la olvidéis, guardádmela, que no se pierda». No se ha perdido su música, maestro Smetana, no la olvidamos tampoco. A ella, a su música y a usted le recordamos siempre, y en especial para recordar que nació usted en su amada Checoslovaquia y que era un día como hoy, 2 de marzo de 1824. Las principales noticias del día. Titulares. Decomiso de bienes de Correa por caso de corrupción. Consejo Electoral busca recursos por casi $10 millones mediante la cooperación internacional. Ecuador piensa en colocar la 4ª dosis contra el COVID-19 a partir de mayo. CNPC, empresa china, se adjudica el contrato para perforar Ixpingo en el Yasuní. En Vida y Tecnología, Tecnología y Noticias. En el segmento de opinión, proyecto de ley de inversiones y Día Mundial de la Naturaleza, además policías falsos, libres, policías verdaderos, presos. Editoriales de Ruth Hidalgo. La Asamblea toca fondo. Miguel Rivadeneira, a parar amarres vergonzosos. El plop de la noticia. Noticias del día. Decomiso de bienes de Correa por caso de corrupción. La Procuraduría General del Estado anunció el jueves pasado que se han inscrito como decomiso varias propiedades de exautoridades condenadas en un caso de corrupción y entre los que se encuentra el expresidente de la República, Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017. La medida también incluye bienes del que fuera secretario jurídico de la presidencia en el tiempo de Correa, Alexis Mera, y algunos exministros como Walter Solís, Vinicio Alvarado y Viviana Bonilla. En noviembre del año pasado, la Procuraduría ya anunció el embargo de cuentas bancarias de varios sentenciados en el caso Sobornos, en el que se incluyó las de Correa y de quien fuera su vicepresidente Jorge Glass, en prisión desde 2017. Este caso surgió tras una investigación periodística sobre una trama de financiación irregular del movimiento político de Correa. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia impuso en este caso una condena de 8 años de cárcel a los autores y coautores, así como el pago de una indemnización global al Estado por $14.7 millones. El Consejo Electoral busca recursos por casi $10 millones mediante la cooperación internacional. El Consejo Nacional Electoral busca el apoyo de la cooperación internacional en materia económica y en materia tecnológica para subsanar sus necesidades frente a la organización de los comicios seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se realizarán el 5 de febrero de 2023.
Las necesidades identificadas en un denominado Proyecto de Cooperación Internacional 2022-2023 ascienden a los casi 10 millones de dólares para atender 4 áreas del organismo. El pasado 22 de enero, la presidenta Diana Tamaint y el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, presentaron esta propuesta a representantes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, entre otros. De acuerdo con el proyecto, el Consejo Nacional Electoral requiere de poco más de 9.178.000 dólares para fortalecer la participación política, modernizar los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica, además de erradicar la violencia de género y la fiscalización. En estos días, el Consejo Nacional Electoral prevé debatir la aprobación del presupuesto para realizar los comicios y del plan operativo electoral. De acuerdo con los informes internos, se prevé que el presupuesto que se requiera al Ministerio de Economía y Finanzas alcance los 116 millones de dólares. Ecuador piensa en colocar la cuarta dosis contra el COVID-19 a partir de mayo. La ministra de Salud del Ecuador, Jimena Garzón, anunció que el gobierno nacional está pensando en administrar la cuarta dosis contra el COVID-19 ante la propagación de la variante Omicron. La funcionaria dijo que la fecha tentativa para empezar este proceso es mayo de 2022. Garzón adelantó que el personal de salud y los adultos mayores serán los primeros que accederán a esta segunda dosis de refuerzo. Países como Chile e Israel ya aplican la cuarta dosis a sus habitantes con el objetivo de que no pierdan la inmunidad frente al COVID-19. Sobre la situación epidemiológica de Ecuador, la ministra Garzón dijo que actualmente la enfermedad está controlada. Por eso se cree que el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos se eliminaría a finales de marzo de 2022. CNPC, empresa china, se adjudica el contrato para perforar Ixpingo en el Yasuní. La empresa estatal Petroecuador adjudicó el contrato para perforar 40 pozos en Ixpingo, en el Yasuní, a la empresa china Chuanqin Drilling Engineering Company Limited. Ixpingo es parte del bloque 43 ITT, ubicado en la provincia amazónica de Orellana. El presupuesto referencial de Petroecuador para esta campaña de perforación era de 211 millones de dólares según las bases del concurso. Petroecuador espera que cada pozo en Ixpingo inyecte unos 2.000 barriles diarios de petróleo a la producción nacional, según ha informado el gerente de la empresa estatal Ítalo Cedeño. Cedeño ha dicho que los primeros 14 pozos serían perforados este año. Eso significa una producción adicional potencial de unos 28.000 barriles por día. Ixpingo es el área más sensible del campo ITT, ubicado en las inmediaciones de la Reserva Ecológica Yasuní, en la selva amazónica ecuatoriana. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. En estos momentos en los que estamos viendo un nuevo conflicto internacional entre dos países, también surge la pregunta de cómo me informo realmente, cómo estar al día en lo que pasa al otro lado del planeta, cómo nos afecta eso. Y en ese punto la tecnología probablemente está siendo un factor diferenciador a cómo hemos vivido otros episodios similares en los años anteriores. Lo primero es que tenemos acceso a los canales de noticias de los distintos países. Es decir, si nosotros quisiéramos escuchar la versión de uno de los países, basta con buscar en una guía en Google, por ejemplo, cuáles son los canales de noticias de esos países y conectarnos con ellos a través de distintas plataformas, como las redes sociales. El segundo factor es cómo entender lo que está pasando cuando no entendemos el idioma. Y ahí la reiteración tiene este matiz de que los programas de traducción que en este momento están vigentes y que podemos utilizar gratuitamente son una gran ayuda. Todavía no son perfectos, efectivamente.
La traducción de un idioma a otro es uno de los retos que la tecnología tiene por delante aún. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una noticia en una red social como Facebook, te puede traducir el texto que estás leyendo automáticamente a tu idioma, no importa el idioma en el que se haya originado. Imagínense esa ventaja alucinante que tenemos en este momento. El otro factor es que nosotros también, si estamos viendo un video, podemos ponerle la opción de que aparezca el texto con las palabras que está diciendo en ese video. Y también podemos pedir que ese texto sea traducido. Nuevamente, insisto, la traducción no es perfecta, pero ayuda muchísimo a entender. Hay otros canales de comunicación y estos son los canales de comunicación privados. ¿Cuáles son los medios de comunicación privados en este momento? Bueno, usted y yo ya somos emisores de mensaje y somos creadores de contenido normalmente en nuestras redes. Cuando generamos un video, cuando compartimos una información o cuando comentamos una información. Esos son esos canales de comunicación privados de los que ahora tenemos nosotros acceso. Y en este momento las personas también las personas que están inmersas en estos conflictos internacionales también están haciendo uso de estas herramientas. Es decir, personas a las que se les califica en este momento como influencers están generando videos, están generando notas, están generando reportes con las cámaras de los celulares desde distintos ángulos. Y unir todo eso es lo que nosotros ahora podemos hacer como espectadores o como interesados en la información. Pero aquí también hay que tener un montón de cuidado, porque con esta facilidad de comunicación también existe un fenómeno que se llaman las fake news, es decir, las noticias falsas o las noticias engañosas. Las herramientas de comunicación de los gobiernos también están basadas en esto de generar noticias con mucha tendencia a lo nuestro o tergiversar lo del contrario. Entonces, ese es otro factor que les invitamos a considerar el momento en que están ustedes mirando una información que aparece como real. Verificar, primero la fuente, ¿no? ¿Qué es la fuente? Si es un canal confiable, es decir, un medio de comunicación. Si es un medio de comunicación, por ejemplo, de Rusia, tenemos que tener en cuenta que la visión que van a difundir es la de ese país. O al contrario, si vamos al lado de Ucrania, vamos a ver también que hay medios de comunicación que tienen esa tendencia. Es lógico, a nosotros también nos ha pasado cuando hemos tenido conflictos con otros países. El otro asunto que usted tiene que considerar para verificar o para validar la información es quién la está diciendo. Es decir, ¿es un ciudadano común? ¿Por qué? O están traduciendo un video que aparentemente está bien, pero ahí les invitamos también a verificar esa fuente, buscar quién es el emisor del video. Lo puede hacer a través de distintas redes. En este momento usted puede conectarse con cualquier persona del mundo que tenga conexión a una red social. Y por otro lado también verificar a través de distintas redes si esa información es fiable. Normalmente se dice que en Twitter, la red social Twitter, es donde más rápidamente se transmite información y luego se puede ir replicando en otras redes como Facebook, como Instagram, como TikTok. En este momento TikTok está haciendo una gran labor permitiendo a los ciudadanos comunicarse a través de videos. Entonces, estas son consideraciones que usted tiene a mano si quiere tener más información o si quiere generarse una opinión al respecto. Tiene las posibilidades y es el momento de usarlas. Por eso estamos comentándoselos aquí y les agradecemos por su atención nuevamente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Ha acontecido una serie de acontecimientos a nivel nacional como a nivel mundial que es conveniente que tratemos. Primero, digamos, hay el tema de geopolítica, el tema que tiene que ver con
la invasión de Rusia hacia Ucrania. Y eso tiene una serie de efectos que no vamos a comentar en este momento, sino en una de las próximas sesiones. Pero el primer efecto que se está teniendo es un aumento del precio del petróleo. El crudo marcador WTI prácticamente está en $100, con la amenaza de que siga subiendo. Igual que otros crudos, como el crudo Brent, está en $105, $106 el barril. Eso es bueno para el Ecuador como país petrolero, pero también tiene otra serie de efectos negativos. El precio de una serie de materias primas y de cereales están subiendo rápidamente, como por ejemplo el trigo, el maíz, que son cereales. Pero en todo caso, esta serie de temas que impactan a la inflación mundial vamos a tratarlo en otra oportunidad. Pero queremos ahora referirnos a un tema importante a nivel nacional. El presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley muy importante para la reestructuración de la economía y para el crecimiento de la misma, ¿sí? Que se llama, en forma muy resumida, Ley de Inversiones. Este proyecto de ley se ha enviado por parte del presidente por lo que yo llamo la vía rápida. Eso significa que es un decreto de ley de emergencia que tiene que ser atendido por la Asamblea en los próximos 30 días desde el momento en que la Asamblea recibe el proyecto de ley de parte del presidente de la República. Y aquí se reforman varias leyes que tienen una conexión entre ellos. Vamos a referirnos a algunos que yo creo que son los más importantes. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Bueno, el objetivo es varios. Uno de ellos, lo más importante, es crear empleo, crear más inversión, tanto nacional como extranjera, pero fundamentalmente extranjera, en que la inversión extranjera es poco en comparación con el PIB y es poco en comparación con países como Colombia y Perú. Se necesita más inversión extranjera, como ya hemos dicho, pues en varias oportunidades, en otra serie de programas tratando el tema de crecimiento e inversión. Entonces, el primer objetivo es más inversión extranjera y nacional, pero también eso va asociado a más empleo y más empleo, con el crecimiento de la economía ecuatoriana que se daría como consecuencia de estos factores y otros más. Ese es el objetivo fundamental, aparte de llevar más transparencia a los mercados, especialmente al mercado de valores, ¿sí? Pero ya en algunos temas concretos del proyecto de ley se trata de lo que es zonas francas. ¿Esto qué significa? Significa que es una parte del territorio nacional en que puede entrar por una serie de compañías que se forman, nuevas inversiones, puede entrar, digamos, importaciones de bienes y servicios, puede entrar, digamos, materia prima, puede entrar bienes de capital, sin que se pague impuestos arancelarios, ni tampoco, según el proyecto de ley, no puede entrar, pues, pagando IVA. Entonces, esto está libre de impuestos que entra a la zona franca, dentro del territorio nacional. El objetivo de esto es ¿qué cosa? Es de que empresarios nacionales e internacionales crean una nueva empresa, hagan inversiones y contraten personal. Naturalmente que habrá todo un procedimiento que tiene sencillamente el proyecto de ley creando una secretaría para que administre esta zona franca, que se combina en cierta forma con las zonas, los que se llaman las sedes, con Z, que son zonas especiales de desarrollo. No es que se pueden suplementar, sino que son mecanismos diferentes con el único objetivo de crear más empleo a través de creación de nuevas empresas y nuevos proyectos de inversión. Muchos países tienen zonas francas, muchos países en América Latina que han tenido un extraordinario éxito en promover más inversión y más empleo. Ecuador está siguiendo el ejemplo y eso me parece un acierto sencillamente del presidente de la República. El otro tema del proyecto de ley tiene que ver con un apartado muy importante que tiene que ver con lo que son
las asociaciones públicas y privadas, igual que las gestiones delegadas. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es sencillamente también atraer la inversión nacional e internacional a una serie de proyectos como de infraestructura, por ejemplo. El día de mañana, por ejemplo, hay una carretera que corre del punto A al punto B y uno puede, el gobierno digo, puede dentro de este marco legal, puede entregar la administración de esa carretera que va del punto A al punto B para que ese empresario calificado por concurso, nada de entrega a dedo, sencillamente por concurso, puede encargarse de ¿qué? De los costos de mantenimiento de esa carretera del punto A al punto B, de que se amplía 4 carriles esa carretera del punto A y el punto B. Y esa plata, tanto para el costo del mantenimiento, para financiar el costo del mantenimiento, como para hacer nuevas inversiones, ampliando los carriles de una carretera, sencillamente lo hace la empresa privada nacional e internacional con sus propios recursos. Naturalmente que el gobierno tendrá que seleccionar por concurso cuál es la mejor compañía que le puede interesar en un proyecto de inversión de infraestructura, como me he permitido dar el ejemplo. Y el empresario va a cobrar sencillamente ¿por qué? Va a cobrar, digamos, por poner esa inversión, por poner plata para el mantenimiento de la carretera, etcétera. Va a cobrar por ese servicio. Y el contrato con el gobierno será de 10, 15, 20 años, dependiendo del volumen de inversión y dependiendo de la característica de ese proyecto de la infraestructura. Pero también se puede entregar, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas. No digo vender la refinería, no digo vender la carretera tampoco. Se puede entregar en una delegación a una empresa nacional e internacional que esté dispuesta a meter varios cientos de millones de dólares en la refinería de Esmeralda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reestructurarla y que pueda sencillamente producir un combustible de mucha más calidad que el que tenemos actualmente. Y naturalmente también habrá un concurso, nada a dedo, no se entregará nada a dedo, un concurso para seleccionar lo mejor de empresas a nivel internacional que pueda haber en esta materia. Y naturalmente habrá un contrato con X características por X plazo, 10, 15, 20 años, y en la que habrán todas las condiciones para que ese empresario recupere su inversión. Por ejemplo, digo un ejemplo que no es exactamente lo mismo, pero algo parecido con el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, que si mal no recuerdo en 2 años pasará a propiedad del gobierno nacional, pero que eso es administrado por una empresa totalmente que no es el gobierno ecuatoriano. Entonces, esto es una forma de incrementar la inversión, no pública, sino privada, pero financiada con fondos privados. Y esto es importante, mi amigo. Es importante porque va a incrementar la inversión privada nacional e internacional. Y eso va a crear mucho más empleo. Esto me parece también un acierto del presidente de la República. Por otro lado, hay otro tema importante que trata el proyecto de ley, y este tiene que ver con el mercado de valores. El mercado de valores es un complemento, el mercado de capital es un complemento a los mecanismos, a las entidades tradicionales como la banca comercial, que intermedian recursos, prestan dinero para financiar actividades de consumo, pero también para financiar capital de operación de las empresas. Entonces, el mercado de valores tiene que ser fortalecido. El mercado de valores tiene que ser transparentado, especialmente lo que ha pasado con la Bolsa de Valores de Guayaquil, no con la Bolsa de Valores de Quito. Cuidado, se vayan a confundir, amigos, con la Bolsa de Valores de Guayaquil, que lamentablemente violaron la ley, una serie de directivos de esa entidad, controlaban lo que se llama el DECEVAL también, violaron en esa materia, en esa área también las disposiciones legales,
violaron los principios de ética y moral, y naturalmente hay juicios. Lo que está de por medio es sencillamente la recuperación de los 950 millones de dólares que invirtió a través de varios instrumentos y varios mecanismos, a través de varias personas, aprovechando el canal de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Ceval, administrado fundamentalmente por la Bolsa de Valores de Guayaquil, y sencillamente con la cooperación de una serie de gente del Expol, del Seguro Social de la Policía. Y quien vendió toda una serie de ideas es un señor ecuatoriano que está huido, que se le ha iniciado juicio, que es el señor Cherres, que le llaman el mago, que hoy por ahí entiendo que está en México. Todas esas personas que han violado la ley y los principios éticos se han iniciado juicios. Y naturalmente la justicia se encargará de ¿qué? De sentenciarlos a prisión por tantos años, etc. Entonces la ley también tiene una serie de disposiciones para fortalecer ese mercado, para que sencillamente haya más transparencia en el mercado, dándole una serie de estímulos para ver si eventualmente, sencillamente, pueden asociarse las bolsas de valores a nivel nacional y a nivel internacional. Y en América Latina hay una serie de bolsas de valores que se han asociado en un esfuerzo común. Y eso es importante, y Ecuador también tiene que integrarse a eso. Y esto, naturalmente, es un tema muy importante que contiene el proyecto de ley. Es necesario fortalecer el mercado de valores. Pero aquí a mí me ha llamado la atención porque yo pensaba que el gobierno en esta parte, en el proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional, se va a incorporar estímulos tributarios, no a las casas de valores, sino a una serie de operaciones. De tal manera que, amigos, es importante, muy importante lo que ha mandado el señor presidente. Y yo aspiro a que la Asamblea Nacional, porque aquí no hay puntos ideológicos, nada de ideología. Esto es importante para el desarrollo económico del país y para la creación de empleo. Espero que la Asamblea Nacional acoja íntegramente lo que ha propuesto el señor presidente de la República. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Opinión. El Día Mundial de la Naturaleza. El 3 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. En el 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha en conmemoración de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y Floras Silvestres. También se conoce esta fecha como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Razones para recordar este día sobran en el mundo actual. En los 2 últimos años, la deforestación creció en todo el planeta. Solo entre Colombia y Brasil, Perú y Bolivia se perdieron 2.338.000 hectáreas de bosque, es decir, la mitad del registro mundial correspondiente al año 2021. Este valor equivale a 2.651.000 estadios de fútbol, imagínense. Y de acuerdo con National Geographic, el 20% de las especies animales que existen en todo el planeta se encuentran en peligro de extinción. Si desagregamos por especie, el 11% de las aves, el 25% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de mamíferos y anfibios se encuentran amenazados. Existen múltiples causas por las cuales una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Y las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Desde 1973 hasta el 2021 han existido diferentes conferencias internacionales encaminadas a frenar este problema, pero en lugar de reducir la tala de bosques, la caza furtiva de animales silvestres y el cuidado y regeneración de los hábitats, estos problemas siguen siendo parte de la agenda internacional. En el mundo entero se sabe que se debe hacer, pero no existe al parecer la voluntad política para actuar.
Es necesario que los compromisos adoptados por los países se transformen en políticas públicas, leyes, planes y programas que tengan por objeto prevenir y combatir estos problemas. Sin acciones, todas las reuniones pasadas y las que vendrán serán meras declaraciones de buenas intenciones. Hay que dejar las palabras y asumir hechos concretos para salvaguardar a las especies y cuidar de nuestros bosques. En el Ecuador, aparte de lo mencionado, es necesaria la discusión y aprobación de una nueva ley de medicina veterinaria. Esta permitirá regular el trabajo de los profesionales de esta rama de la medicina, incluirlos como parte del sistema de salud pública y establecer sus derechos y deberes. El cuidado de la naturaleza también incluye un marco normativo para reconocer el trabajo de quienes se encargan del bienestar animal e investigan y previenen y asimismo curan enfermedades zoonóticas. Sin duda, hay tareas pendientes y urgentes para cuidar de la naturaleza. Que este 3 de marzo no solo sea una fecha para recordar, que también nos permita tomar conciencia y actuar. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Como todos los comentarios de la semana, como todas las veces que salgo en este espacio, hasta el 24 de mayo, quiero contarles que cada vez estamos más cerca de conmemorar 200 años de la batalla del Pichincha. Vaya, salga, conozca los museos, vaya al Templo de la Patria, revise nuestra historia, converse con sus hijos, con sus nietos sobre nuestros próceres, sobre esa gesta histórica que fue tan importante para el Ecuador. No me vengan con sus argumentos de cuarta de decir que esa fue una batalla de independencia de la patria grande. No. Esa fue una batalla de independencia para lo que hoy es del Ecuador. No tratemos de cambiar la historia, señor concejal Reina. No sea fantasioso. No es así. No es como usted dice. No es la historia la que usted está contando, sino la que durante varios años hemos venido aprendiendo todos los ecuatorianos. No hagan como han venido haciendo desde hace tiempo atrás los revolucionarios de cambiarnos el himno en Quito para que unos canten de una forma y otros de otra. No hagan como hace la prefecta Pavón, que dice que Bolívar se abrazó con Martí para decir que también forma parte de la revolución. No. Ni Sucre murió en la batalla, como dijo Reina, ni Bolívar se abrazó con Martí. Y Bolívar tampoco dijo nunca socialismo o muerte. Más bien Bolívar dijo libres o muertos. Y ese es el legado que nosotros tenemos que defender. Dicho esto, el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre los problemas de la justicia en el Ecuador. Ríos y ríos de tinta se han escrito con respecto a lo que nosotros pensamos como que son los principales problemas de la justicia. Se dice, por ejemplo, que los jueces no son probos. Se dice, por ejemplo, que no hay imparcialidad. Se dice además que las normas jurídicas son extremadamente garantistas. Se dice adicionalmente que el ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución de Montecristi hace que exista una serie de derechos que protegen a los delincuentes y no a las víctimas. Se dice también que no hay un sistema carcelario que verdaderamente rehabilite al ciudadano. Todo eso es cierto. Todo eso tiene parte de verdad. Pero desgraciadamente no solamente se agota ahí el análisis. Ciertamente que tenemos jueces infiltrados dentro de la administración de justicia que son estómagos agradecidos de la revolución ciudadana y que responden inclusive a quienes en su momento fueron sus verdugos. Aquellos que desde el Consejo de la Judicatura iniciaban procesos en contra de los jueces bajo la lógica del error inexcusable. Esa espada de Damocles que ponía a los jueces a fallar a favor del Estado por el simple hecho de superponer el poder del Estado sobre los particulares. Varios de esos jueces fueron sancionados y siguen siendo leales al correísmo. Otros, sin haber sido sancionados, por convicción, creen que las lógicas revolucionarias son las que se tienen que aplicar en la administración de justicia, cuando en realidad lo que se debe llevar adelante es un proceso de administración justa, que aplique la norma de manera objetiva sobre los hechos que en realidad suceden. Pero ¿saben qué, señores jueces? También es fundamental la aplicación
estricta del sentido común. Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, porque se requiere de una alta dosis de conocimiento amplio de los problemas. Se requiere de una visión holística de las circunstancias del problema. No simplemente dedicarse a repetir como loras o como cotorras lo que establecen las normas. El Estado constitucional de derechos y justicia, aquel que el Estado ecuatoriano abrazó como propio en la Constitución de Montecristi, ciertamente que dice que la persona es el centro del actuar del Estado y que el Estado propenderá a realizar todas las acciones tendientes a garantizar los derechos de aquellas personas. Pero asimismo debemos entender que el Estado tiene que garantizar la seguridad y el orden, la seguridad física y jurídica, la seguridad para que podamos trabajar, la seguridad para que podamos emprender, la seguridad para que podamos salir a la calle sin el miedo de ser asaltados, la seguridad de poder movilizarnos en los buses de transporte público sin el miedo que suban una banda de delincuentes a atacarnos, la seguridad de no ser disparados en la calle, la seguridad de que nuestros niños no sean alcanzados por balas perdidas en enfrentamientos entre bandas. Eso es realmente uno de los principios fundamentales que debería marcar la Constitución de Montecristi, y no solamente la Constitución, sino el actuar de los jueces. Y les digo esto porque parece que estamos con el mundo al revés, con las lógicas cambiadas, con todo de cabeza. Los policías falsos salen libres y los policías verdaderos se van presos. Así decía un tuit que leí en estos días en las redes sociales. ¿Y cuánta verdad existe en esa afirmación? La semana anterior, en un operativo de la policía, que se hizo viral en las redes sociales, que se conoció a través de los medios tradicionales, determinaba que se hizo una batida porque en determinado lugar de la provincia de Pichincha, un grupo de 10 ciudadanos se pusieron a realizar operativos policiales, disfrazados de policías, en donde extorsionaban a la gente, en donde se cometían delitos, en donde se arrogaban funciones que no le corresponden. Ningún ciudadano civil puede portar un uniforme policial o militar. Ningún ciudadano civil puede paralizar el tránsito sobre pretexto de controles porque se estaría arrogando las funciones que tiene exclusivamente la fuerza pública. Vaya a ver usted qué nomás pasó en el tiempo en que estuvieron haciendo ese operativo y llegó la policía de a de veras. Cuando se los detuvo y se los llevó al juzgado de flagrancia, inclusive teniendo y portando los uniformes policiales, el juez de flagrancia dijo que no existía un delito en flagrancia, perdón por la redundancia, ya me salió un verso sin hacer esfuerzo, y además dijeron y dice el juez que aquellos que estuvieron ahí no representaban ningún peligro para la sociedad y los dejaron libres. Vaya tontería, vaya despropósito. Quien se disfraza entonces de policía y comienza a delinquir portando el uniforme de la institución policial no es peligroso para la sociedad. Entonces, ¿qué son, señor juez de flagrancia? ¿Viudas del 31 de diciembre? ¿Cuál viudas del 31 estuvieron parando el tráfico en la ciudad de Quito? Háganme el favor. Una cosa es administrar justicia apegado a las normas y otra cosa es administrar justicia apegado a las normas pero sin sentido común, dejando de lado toda lógica que nos hace entender que en el Estado ecuatoriano ya se puede hacer lo que nos da la gana. Ya nos podemos vestir como policías y comenzar a extorsionar a la gente porque ustedes, los jueces, dicen que no resultan peligrosos para la sociedad. Rectifiquen, verifiquen antes de resolver. Miren que hay una sociedad no solo que les está mirando, sino también que está pendiente de lo que ustedes hacen y está esperanzada en que tengamos una administración de justicia coherente, con sentido común, con sentido de patria, que priorice a las víctimas y no a los victimarios, que dé seguridad jurídica, que nos permita a nosotros como ciudadanos de bien, todos los ciudadanos que hacen el bien son ciudadanos de bien, esto no es una cosa de raza ni de color de piel, todos los ciudadanos que hacemos del bien somos ciudadanos de bien. Esperen ustedes, señores jueces, o esperamos nosotros de ustedes, señores jueces, que en efecto se lleve adelante un sistema de administración de justicia que nos proteja
a todos. Dejemos de lado esas lógicas acomodaticias. Espero firmemente que la Asociación de Jueces y Magistrados, que está expedita para estar verificando lo que se dice en las redes sociales y en los medios de comunicación, no saquen una carta pidiendo que yo rectifique y diciendo que estoy equivocado en mis posiciones. Pero definitivamente, lo que sucedió con los policías falsos que salieron libres es tan injusto como lo que sucede con los policías verdaderos que se los mete presos por actuar y defendernos a la ciudadanía, por evitar la comisión del delito, por abatir a los delincuentes que están atentando contra bienes jurídicos protegidos que el Estado está en obligación de defender. Por lo tanto, señores jueces, ni tanto que no te alumbre, ni tanto que te queme. Hagamos una administración de justicia que clarifique la situación en el mundo y que clarifique la situación en el Ecuador para de esa manera poder caminar hacia un Estado verdaderamente en paz y no sumergido en la delincuencia. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Nos vemos pronto. Editorial. La Asamblea toca fondo. Artículo de Rudy Hidalgo publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Pobre del país donde lo malo controla, donde el civil se enamora de la corrupción. Pobre del país alienado por la droga, porque una mente que afloja pierde la razón. Cada nación depende del corazón de su gente. Solo un país que no se vende, nadie lo podrá comprar. Rubén Blades. Lo que está ocurriendo en el seno del legislativo es inaceptable y vergonzoso. Los calificativos peyorativos para el espectáculo que están dando los que dicen que representan a todos se quedan cortos. De a poco, la Asamblea Nacional toca fondo y pretende de paso llevarse consigo la democracia ecuatoriana. Que siempre ha sido así, dicen algunos, que en la historia del país ya se han dado esos episodios. Vaya consuelo de bobos. Afirmar aquello en estos momentos constituye un craso error. Posicionar ese criterio significa, por un lado, normalizar las malas prácticas políticas como un capítulo pintoresco más en los avatares de la democracia ecuatoriana, y por otro, rendirse y cruzarse de brazos para no asumir el reto que significa cambiar esa realidad. Algunos dirán que los ciudadanos no pueden hacer nada, pero la verdad es que sí pueden, y mucho. Mientras la ciudadanía siga aceptando que postulen a corruptos y siga votando por ellos, mientras los jóvenes interesados en participar no den ese salto para involucrarse directamente y planteen nuevas formas decentes de hacer política, seguiremos viendo estos espectáculos una y otra vez. Hoy más que nunca es preciso que la ciudadanía salga de la anomia, deje su comodidad y rechace enérgicamente el espectáculo decadente que nos ofrece el legislativo. Si bien era conocido lo complejo que sería gobernar con una asamblea tan fragmentada y diversa, los ecuatorianos dieron un voto de confianza a los legisladores electos cuando los vieron en los medios de comunicación ofreciendo hacer una oposición responsable. No ha pasado ni un año y es evidente que mintieron. Mintieron porque lejos de dialogar y llegar a acuerdos, el bloqueo permanente ha sido su sello de acción. Era obvio que no se esperaba que todos se convirtieran a la línea del gobierno, pero sí se creyó que apoyarían la reactivación económica, la creación de empleo, la mitigación de los efectos de la pandemia, la lucha contra la corrupción y la transparencia. Es decir, que las líneas básicas que tácitamente estaban planteadas frente a la situación del país serían abordadas con responsabilidad, coherencia, en diálogo y, por supuesto, respetando las diferencias, sentando discrepancias, pero centrándose en las necesidades del pueblo. No obstante, todo lo que se esperó fue una utopía. Simplemente el pueblo ecuatoriano entregó su confianza a personas que nunca quisieron genuinamente al país como un patriota debe querer a su patria y, más bien, están haciendo todo para tumbar la institucionalidad y, lo que es peor, asegurar la impunidad. El uso malintencionado de la figura del juicio político para volar las cabezas de los órganos de control
es un paso arriesgado como peligroso para todos. Arriesgado porque pone en evidencia frente al país la agenda política oculta que manejaron siempre ciertos grupos desde el inicio de su gestión. Recuperar el mando sobre los órganos de control, como hace más de una década, para, desde allí, parar la judicialización de casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, corrieron ese riesgo y ahora sus intenciones de fondo ya son Vox Populi. Pero ese accionar también es peligroso y dañino para el país porque pone al Ecuador en una situación delicada, no solamente por la crisis interna que provoca, sino por la afectación frente a la comunidad internacional. Porque perder a las autoridades de control por una jugada política con intereses protervos trae consigo consecuencias fatales. Que los órganos de control sean entregados a personas vinculadas con el régimen de Correa y la lucha contra la corrupción sea enterrada para siempre. Entonces, la impunidad se institucionalizaría porque se blindaría cualquier castigo a los corruptos y nunca se recuperaría lo robado. Un descabezamiento masivo de los órganos de control provocaría también e irremediablemente un pésimo precedente frente a la comunidad internacional, después de todos los esfuerzos de apertura comercial, educacional y de ayuda al país que se está gestionando. El riesgo país, que había bajado sustancialmente, se dispararía sin remedio, y esto a su vez se decantaría en una ola de desconfianza, alejando la inversión. Si lo que plantea la nueva mayoría se lograra, se haría tabla rasa con los esfuerzos por cambiar la política y mejorar sus prácticas, porque la señal inequívoca enviada al mundo sería que a la clase política ecuatoriana le importa un pito la transparencia y está dispuesta a empeñar la democracia para garantizar la impunidad. La Asamblea toca fondo y, ante ese escenario, corresponde a los ciudadanos pararse firme en su defensa por la democracia y exigir a los malos políticos que se vayan a su casa, porque una clase política así terminará empeñando la democracia. Artículo de Rudy Hidalgo publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. A parar amarres vergonzosos. Miguel Rivadeneira, El Comercio. El país no debe aguantar más tanta burla de la clase política que, salvo excepciones, actúa con doble discurso y doble moral. Lo que pasa en ese putrefacto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en la desprestigiada Asamblea Nacional es una vergüenza, en donde solo se sirven del país y no aportan a la solución de los problemas. Esto debe obligar a tomar conciencia e impulsar una consulta popular para obligar a una reforma política y a la reestructuración institucional dentro del ordenamiento jurídico del país a fin de desbaratar este esquema corrupto impuesto por la llamada Revolución Ciudadana, aliados con el sector correísta de Pachacutic y el apoyo del Partido Social Cristiano, que ahora hacen mayoría legislativa sin ningún pudor. Están desesperados y pretenden llevar a juicio político a la mayoría de los integrantes de ese consejo para tomarse sin vergüenza los organismos de control. ¿Cómo puede subsistir este organismo que es investigado por la Fiscalía luego de allanar sus oficinas con la policía para recabar documentos por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos? ¿Cómo se puede soportar que el correísmo bloquee el trámite del proyecto de ley de repetición sin sustento jurídico, seguramente por temor a su aplicación por los actos de corrupción cometidos en su gobierno y porque no les interesa la recuperación de los recursos destinados del Estado? En la Asamblea, la nueva mayoría hace el juego al correísmo, que busca la desestabilización del país. Este organismo poderoso, que ha incumplido con mandatos constitucionales, hacer los nombramientos, luchar contra la corrupción, fomentar la transparencia y abrir verdaderos espacios de participación ciudadana,
no puede subsistir en estas condiciones y lo mínimo que debiera hacerse, si no desaparece, es limitarle sus atribuciones. Basta de tanta basura política que debiera estar en su lugar. Todo esto obliga a despertar a los ciudadanos y a presionar para que se concrete una consulta y desbaratar esta estructura corrupta. Miguel Rivadeneira, El Comercio. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza. Faltan 83 días para conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha, que han tenido un magnífico feriado. Espero que de aquí a unos días no tengamos nuevamente los hospitales llenos de gente enferma, sino que más bien con responsabilidad ustedes hayan podido disfrutar del feriado de carnaval sin haber incurrido en excesos. Estoy en el centro norte de la ciudad, en pleno corazón de la ciudad, frente a uno de los más importantes ministerios del país, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y esto es lo que podemos ver en la ciudad. Esto es lo que podemos ver en la ciudad. Esto que no cuesta nada, señor alcalde. Esto que no implica presupuesto para el municipio, doctor Guarderas. Comencemos a poner un poco de orden también a los predios privados. Nos pusieron un latón, la vereda ya es prácticamente intransitable y en el municipio no hay quien ponga orden. Así es que, si es que queremos tener una ciudad ordenada, es tanto la autoridad como los ciudadanos los que tenemos que darle un poquito de cariño a la ciudad. No podemos seguir teniendo este tipo de sitios en pleno centro de la capital, donde la gente no se puede movilizar, donde las personas con discapacidad no tienen las facilidades para poder circular y sobre todo donde los dueños de los predios simplemente levantan un latón como este y dejan a su sueldo. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.